No esperes al verano para empezar a trabajar por ese cuerpo que tanto querés. El momento es ahora. Para más información, 480-433-6521 o en Instagram como Romy Alvarado Jump. ¿Escuchaste? ¡Qué bueno! Fin de espacio publicitario. Muy buenas tardes, estimada audiencia, nuevamente en el aire de Bahía, de FM Bahía 106.1, por nuestro programa Confianza. Iniciamos un nuevo programa desde la radio de Puerto Madryn, nuestro programa Confianza, que es de la Congregación Emanuel. Mi nombre es Hugo Gíez, soy el pastor de la iglesia y lo vamos a estar acompañando durante esta hora, desarrollando la temática Una verdad que nos libera. Y pido a mi compañera que saluden esta tarde. Muy buenas tardes, querida audiencia. Nuevamente nos reencontramos. Esperamos que estén todos muy bien. La Biblia es una verdad que libera. Cuando hablamos de la Biblia, muchos creen que es un libro de colección, de historias fantásticas, dudando si es en verdad la palabra de Dios. Incluso han hecho películas, el libro sagrado de Denzel Washington, donde se intenta mostrar lo molesta y peligrosa que puede ser la palabra de Dios para aquellos que intentan robar el libre albedrío dado por Dios desde la creación. Alienar con fines mezquinos a la población, a las comunidades, rechazando la palabra, la Biblia, a Dios mismo, o utilizando argumentos que la desacreditan. Algo que obviamente Dios no aprueba, porque Cristo nos ha liberado del oprobio, nos ha guiado y nos muestra que la palabra de Dios es la verdad revelada para la humanidad, la que realmente trae verdad. Hoy queremos hablar de por qué creemos que este libro es la verdadera palabra de Dios, escrita para todo el que cree en Dios no se pierda, sino tenga vida eterna. Por eso hemos titulado el programa hoy, Una verdad que nos libera. Presentado nuestro programa, vamos a escuchar el primer tema musical, Tu palabra es mi guía, del Grupo Rojo. Dios, a donde quieras que yo vaya. Guíame tú, eres el dueño del mañana. Eres mi anhelo y mi deseo. Quiero agradarte y siempre darte todo mi amor.
Muy bien. Empezamos con el primer bloque titulado Unidad Profética. Es importante destacar que la Biblia contiene profecías, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Esas profecías se han cumplido en su gran mayoría. Leemos en la propia escritura bíblica, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Seguimos leyendo la misma palabra de la epístola de Pedro, la segunda carta. El capítulo 1, versículos 20 y 21 dice: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Es decir, que no hay palabra de hombres, sino que es palabra de Dios, el Espíritu Santo, que mediante su inspiración condujo los pensares de los hombres en la Escritura y plasmó la propia palabra de Dios. Y el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Dios habló por medio de los profetas, los cuales han escrito lo manifestado por Dios, para dar a conocer a todas las generaciones, al Creador, su justicia, su amor, su misericordia, la redención lograda por Jesucristo. Dios no manipuló a los hombres, porque a ellos como creyentes, y el Espíritu obró en esos creyentes. Y vemos que fueron libres, aún en la forma de expresarse con el método personal de cada uno, al contar los sucesos de Dios respecto de la humanidad. La Biblia es una unidad, que se mantuvo por cientos de años. Esto es demostrado, en primer lugar, por haber sido escrito por 40 autores diferentes. ¿Cómo fue escrita? A través de 1600 años. Haber provenido de 3 continentes, haber sido escrita en 2 idiomas y estar compuesta por 66 libros. ¿Se imaginan ustedes, querida audiencia, esta unidad bíblica por 1600 años sosteniendo un hilo conector que empieza en la creación y continúa hasta llegar al Apocalipsis, y que durante 1600 años se mantuvo ese hilo conductor? Por eso decimos que es palabra de Dios, que impregnó, usó las características de cada uno de los escritores humanos y fue que inspiró, guió por su Espíritu Santo para que se registrara su santa voluntad. Y esto es lo maravilloso de la Escritura. La palabra Biblia viene de biblos, que quiere decir biblioteca. Por eso hablamos del libro de Hebreos, el libro de Pedro, el Evangelio de Juan y así sucesivamente. Es interesante que se quede pensando, estimada audiencia, en esta verdad que libera, y esa verdad es la palabra de Dios. Y también pensar en el hecho de que fueron hombres tan simples como nosotros, con sus distintas actividades, con sus familias, los cuales se encargaron de escribir lo que Dios puso en ellos a través del Espíritu Santo, que no le quitó a ellos su forma de escribir, ni, digamos, sus características personales de expresarse en cualquiera de los libros que leamos en la Biblia. Reconocemos a alguien que le gusta la música en David,
alguien que le gusta la poesía en David. Y podemos reconocer así a cada uno de los escritores, porque vemos que sus características Dios no las quitó. Por eso decimos que no fueron manipulados, sino que la obra del Espíritu Santo hizo lo pertinente con ellos, como eran y tal como eran. Por eso a veces repetimos muchas veces que Dios nos ama así como somos, ¿no? Que Él no es como el ser humano que siempre espera que el otro haga algo diferente. El único cambio que espera Dios en nosotros es que lo amemos, que le tengamos fe y que confiemos en Él sobre todas las cosas. Por eso la Escritura está coordinada, compaginada por el mismo Dios, donde encontramos reyes, como mencionó Estela, pescadores, encontramos a Pablo, una persona que manejaba la corte romana y todo lo que es la formalidad de la escritura romana, y esa está plasmada también en las cartas, pero el contenido es guiado por Dios, y esto es lo que a nosotros nos da autoridad, o mejor dicho, es la Biblia que trae la palabra de Dios como autoridad absoluta, y así es lo que impregna nuestra fe, nuestro ser, y nos llena de esa verdad que trae libertad, como expresamos en el inicio del programa. Mientras usted se queda pensando en estas características, y por ahí si tiene su Biblia en su casa, puede fijarse en la parte del índice, que ahí tiene los distintos libros. Algunas Biblias los agrupan por características principales, habla de libros proféticos, poéticos, de historia, de los evangelios, las epístolas, y ahí hay Biblias que traen esa información que ayuda a orientarnos, pero por sobre todo leerla, meditarla y creer en lo que dice, es lo que cambia nuestra vida. Mientras usted se queda pensando en esto, vamos a escuchar nuestro segundo tema musical de Marcela Gándara, En tu hogar. Quiero estar en comunión y habitar donde tú estás, conocer más de tu corazón y contigo caminar, cada instante disfrutar, aprender a escucharte más. Jesús,
Bien, pasaba este bonito tema de Marcela Gándara. Antes de iniciar nuestro segundo bloque, les vamos a recordar las vías de contacto de la radio y las nuestras. El teléfono de la radio es 284 29 25 99. El teléfono del Pastor Hugo, 284 70 0014. Mi teléfono personal, 284 60 51 85. Y tenemos un Gmail que ustedes se pueden escribir si necesitan con alguna cosa que consultar, yelapuertomadryn@gmail.com, y el Facebook de la congregación es Emanuel Yela Puerto Madryn. Y también quiero aprovechar para invitarlos a nuestros estudios bíblicos todos los días miércoles a partir de las 18 horas en Obreros Unidos 1650, donde se encuentra el Hogar Emanuel. Tenemos estudios bíblicos que pueden participar todas las personas que así lo deseen. Es el Hogar Emanuel, donde tenemos un hogar de niños, de día, donde los chicos participan y hacen distintas actividades. Y a las 18, después de que los chicos se retiran, tenemos estudios bíblicos. Los días sábados, a partir de las 17 horas, en la sede de nuestra iglesia, en la sede del templo, en Maíz 435, entre Sarmiento y 9 de Julio, está nuestra iglesia. Los esperamos. Bien, recordado la invitación, las vías de contacto, seguimos desarrollando esta temática de la Biblia, la verdad que libera. Hablamos en el bloque primero la unidad profética y ahora hablamos del propósito de la Biblia, el Mesías prometido. La Biblia es una unidad cuyo mensaje es absolutamente cristocéntrico, porque desde la creación Cristo estuvo en la palabra que dio origen a todas las cosas. Y a causa del pecado, la humanidad cayó, y Cristo es la promesa de salvación. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Asimismo fue engendrado por el Espíritu Santo, cual también estuvo en la creación, y lo formó en el vientre de su madre María, para nacer en un pesebre, crecer en gracia y en conocimiento. A pesar de ser Dios, también es hombre, y morir colgado en una cruz para darle vida a la humanidad. Mediante la fe en Él, recibimos así perdón de pecados y vida eterna. Y cuando hablamos del Mesías, tenemos en el Antiguo Testamento la profecía y el cumplimiento en el Nuevo. Vamos a ver profecías que, justamente como mencionó el pastor, fueron dadas en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, y que tuvieron su cumplimiento después. La primera profecía que encontramos está en Isaías 7:14. Dice que Jesús iba a nacer de una virgen, como lo mencionábamos recién. ¿Y cuándo se cumple? En Mateo 1:23, cuando Jesús nace en Belén, es llevado, María y José por el censo que manifestó Herodes, que pidió Herodes, se acercan a Belén, y ahí nace Jesús. Nace de la misma manera que lo había ya dicho Isaías. También dice dónde, en Miqueas 5:2. Justamente Miqueas, otro libro del Antiguo Testamento, dice que nacería en Belén, ¿no? Y aquí se cumple en Mateo 2:6, que dice dónde nació nuestro Salvador, ¿no? La más pequeña de todas, ¿no? Pero de ahí nacerá un Salvador, que es Cristo el Señor, así lo anuncia. Muerte de los inocentes. Uno a veces cuando llega el 28 de diciembre tiene en cuenta que hacemos esos chistes, algunas personas hacen esos chistes de tomarle, en broma esta ocasión para que otro caiga de manera en su chiste, en su red. Pero estaba profetizado en Jeremías 31:15 que Herodes iba a matar a todos los niños menores de 2 años buscando a Jesús para darle muerte, porque él no quería que Jesús llegara a ser rey, temía por su reinado. Se cumple en Mateo 2:16-18, donde mataron a muchos niños menores de 2 años por causa de un hombre ambicioso.
el mensajero del rey, acá estamos hablando de Juan el Bautista. Isaías 43, un hombre que anduvo en el desierto, que bramaba su voz en el desierto, así dice, y se cumple en Mateo 3:3. Otra de las profecías que también se han cumplido fueron dadas, por ejemplo, en el libro de Isaías, el ministerio que Jesús iba a llevar adelante en Galilea, y cuando se cumple en Mateo 4, 15 y 16. Que Jesús iba a entrar arriba de un polino, hijo de una asna, en un asno a Jerusalén, ¿no? Donde sería el Domingo de Ramos, donde vemos que muchas iglesias ponen palmas y arman todo un escenario y se festeja ese día. Jesús entró a Jerusalén montado sobre un asno en Mateo 21, y en el Antiguo Testamento lo hallamos escrito en Zacarías 9:9. Fíjense, pasaron muchísimos, cientos de años para que se cumplieran estas profecías. La alabanza de los niños en el Salmo 9:2, y se cumple en Mateo 21:16. Y que Jesús iba a ser la piedra desechada, ¿no? Esto lo vemos en el Salmo 118, versículos 22 y 23, y se cumplen en Mateo 21:42. Jesús la piedra desechada, Jesús crucificado. Así es que vemos que todas las profecías apuntan a Jesús. Por eso decimos que la Biblia es cristocéntrica. El Cristo, el Mesías, ¿no? El que es nuestra promesa de salvación a la humanidad y que se cumplió. Se cumplió en aquel momento en que Él dio su vida por nosotros. Y por eso decimos que la Escritura es cristocéntrica, porque apunta al auxilio, al rescate de Dios a nuestro pecado, y Él mismo se hizo hombre, tomó naturaleza de siervo, como dice el libro de Filipenses, el Verbo se hizo carne, dice el Evangelio de Juan, con el propósito de entregar su vida en la cruz, de salvarnos. Por eso decimos que es el Mesías, el Cristo, el Salvador, tu Salvador, nuestro Salvador. Escuchamos nuestro tercer tema musical de una cantautora entrerriana, Margarita Vivas, que nos va a traer una canción, Señor mi Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar de un claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia,
al dulce hogar, al cielo de esplendor. Lo adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Na, 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 na. Na, 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 na. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Bien, iniciamos nuestro tercer bloque de este programa que tiene que ver con la autoridad de la palabra de Dios, con la escritura, con aquello que encontramos en ese libro tan hermoso, tan bello. Y vamos a hablar ahora en este bloque evidencias externas. Hasta ahora, en los bloques anteriores, nos concentramos en las evidencias internas, las cuales se verifican en la Biblia misma, en cuanto a la profecía, el cumplimiento. Ahora bien, también tenemos muchas evidencias externas de cosas que sucedieron y están escritas en la Biblia y que por hallazgos arqueológicos se puede comprobar su veracidad, su autoridad, su existencia. ¿Qué evidencias externas podemos mencionar? Una es, por ejemplo, los muros de Jericó. El hecho sucedió aproximadamente hace 1400 años antes de Cristo y fue descrito en el libro de Josué, en la Biblia. Fue el momento en que libraron una batalla los que iban hacia Canaán, ¿no? Acompañados por Moisés, Josué y todas las tribus de Israel, y cayeron los muros, derribaron los muros a fuerza de trompeta y de fe, ¿no? Y esto fue encontrado, salió en una publicación en el portal de noticias Express del Reino Unido, donde el profesor Tom Meyer de Shasta Bible College explicó que hay personas que dudan de los relatos bíblicos. No obstante, según señala, los hallazgos arqueológicos siempre corresponden a lo que está escrito en la palabra de Dios. Luego hay un manuscrito, también hallado, otra de las cosas que sucedieron, manuscrito del apóstol Juan. Se encontraron fragmentos del Nuevo Testamento del papiro 52, conocido también como el fragmento de San Juan, que es el capítulo 18 de San Juan. Se trata del manuscrito en estado fragmentario del Evangelio de Juan más antiguo conocido hasta el momento y se conserva en la biblioteca John Rylands, Manchester, Reino Unido, y data de alrededor del año 135 al 150 después de Cristo. Hay también se encontraron, por ejemplo, datos sobre la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén sucedió después del año 70, después de la muerte de Cristo, alrededor del año 70. El profeta Daniel lo había profetizado 600 años antes de que ocurriera esto, y quedó registrado en ese libro. Y Daniel en 9:25 dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Se trata de la profecía de la desolación de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. Por su lado, Jesús de Nazaret también retomó esta profecía y quedó el registro estos 70 años antes de que los hechos ocurriesen, y esto está en Mateo 24:1-22. Es decir, que tanto Daniel como Jesús, Daniel muchos años antes, 600 años antes de la venida de Jesús, y después de Jesús, siendo profetizado nuevamente por Jesús, después de 70 años, ocurre este hecho donde el gobernador Tito ingresó al pueblo, a Jerusalén, ingresó al templo con estandartes romanos, lo cual era, digamos, algo muy grave,
porque no se podía entrar al templo de Israel con estandartes romanos. Se describe la ciudad de Jerusalén que existía en esa parte histórica, ¿no? En el tiempo de la profecía de la desolación. Dice, existía antes de ser completamente arrasada del año 70, con detalles que han sido corroborados por estudios arqueológicos. Algunos fueron del señor Albrecht, del señor Potter y del señor Jeremías. Las descripciones de Jerusalén siempre se hacen en tiempo presente, nunca en pasado. El ambiente descrito en el Evangelio corresponde al que había antes de la rebelión del 66, una rebelión que obviamente, como mencionábamos recién, fue por Tito Flavio Vespasiano, que fue un emperador romano. Desde el año 69 hasta su muerte, fue gobernador, como imperator César Vespasiano. El lugar donde se realizó el juicio de Jesús por los gobernantes romanos en Jerusalén era el patio de Antonio. Este es otro hecho circunstancial. Lo menciona como el enlosado en el libro de Juan, en el capítulo 19, versículo 13. Dice así: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gabata. Esta parte del enlosado fue encontrado, ¿no? Fue extraído por arqueólogos en 1933 y se encuentra tallado en piedra los nombres de Tiberio y Poncio Pilatos. Y a todo esto agregamos que hay más evidencias encontradas por arqueólogos. Una es el arca, que salvó a Noé y a su familia del diluvio, cuyos restos fueron hallados en el monte Ararat, y su ancla a pocos metros de este hallazgo, que era una piedra gigante, el ancla, y la forma en que tenía era justo el brazo de una cadena. Así que pudo encontrarse todas estas evidencias. Fíjense qué increíble, ¿no? Que a veces pensamos que la Biblia fue escrita por hombres, que no es verdad, y sin embargo la arqueología también nos da esta veracidad, esta respuesta, ¿no? De que estos hechos realmente ocurrieron. Y también el hecho trascendental de que Jesús fue castigado severamente en ese patio, y se encontraron restos, y se encontraron los nombres de Poncio Pilato en ese espacio. Quien juzgó a Jesús, ¿verdad? Otra evidencia es la ocular, la que fue testimonio durante años sucesivos en la ascensión de Jesús, que estuvieron 500 hombres viéndolo. Cristo fue levantado entre las nubes y fueron testigos de otro acontecimiento de los revelados en la Escritura. 1 Corintios 15, 1-6 dice: además declaro, hermanos, el evangelio que les predico, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y se apareció a Cefas, y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Los manuscritos eran copiados de manera exacta, no se podía quitar o agregar nada. Existen miles de ellos, los que hace que creamos en la veracidad de la palabra de Dios, que utilizamos hoy en día en muchos libros y de muchas traducciones, al menos a nuestro idioma. Pero es la palabra de Dios que fue insuflada, inspirada por el Espíritu Santo a estos hombres que registraron la Escritura para que quedase plasmada la voluntad de Dios. Esto nos permite comprobar los testimonios de ellos, así como las evidencias que hemos mencionado, evidencias arqueológicas, evidencias escritas de testigos de sucesos que acontecieron. Y Mateo 5:18 nos dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y Apocalipsis 22, versículos 18 y 19 dice así:
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios mismo protege. Este es como un candado, ¿no? Uno ve que uno cierra todo y al final pone un candado que asegure que de aquí esto no pasará. Dios mismo protege su palabra. Dios mismo nos muestra a través de evidencias de la naturaleza, a través de las evidencias escritas, a través de las evidencias encontradas, los hallazgos, que su palabra es la verdad, que todo lo que está escrito es para testimonio de la verdad. Y estos textos de Mateo y Apocalipsis recién leídos son un broche que tenemos que tener en cuenta. No podemos ni quitar ni agregar nada de las Escrituras, porque es un grave pecado. Estaríamos profanando la santa palabra de Dios, que fue justamente como recién explicábamos, y dicen las Escrituras, inspiradas a hombres fieles para que escribieran y dieran testimonio de lo que habían visto y oído, y aún más aquello que Dios mismo les había revelado a través del Espíritu Santo. Es muy importante esto, tenerlo en cuenta. Y es importante para todos. Nosotros los cristianos consideramos que es importante saber que lo que les decimos a los demás es verdad. Y es la verdad y es autoridad. Y les quiero contar otro argumento externo. Son los rollos del Mar Muerto que se descubrieron en 1947. Se descubrieron allí 972 fragmentos o manuscritos, y después en el 1956 también encontraron más evidencia en 11 cuevas allí en la zona del Mar Muerto. Y eso lo pueden buscar en el Google y van a poder leer un montón de cosas interesantes, pero lo más interesante e importante es que abramos la Escritura, la leamos, meditemos en ella. ¿Y con quién nos vamos a encontrar allí? Con nuestro Señor Creador, nuestro Redentor y nuestro guiador Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que hablamos el domingo pasado. Es Dios quien nos deja su palabra para guiarnos. Escuchamos nuestro cuarto tema musical de Marcela Gándara, Cristo eres tú. Perdón que... Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz.
Bueno, querida audiencia, vamos con nuestro cuarto bloque. Y ahora nos queda hablar de las evidencias de la naturaleza. Pero antes de pasar a eso, vamos otra vez con nuestros números de contacto. Queremos decirles que la radio tiene un teléfono con el cual se pueden comunicar por WhatsApp. El teléfono es 284 29 25 99. Por cualquier cosa que necesiten, acá está Nelson, que es un excelente operador, así que los va a atender con mucho gusto. Nuestro pastor, su teléfono es 284-700014. Mi teléfono personal, 284-60-5185. Tenemos un mail al que se pueden comunicar también, yelapuertomadryn@gmail.com, o el Facebook de la congregación Emmanuel Yela Puerto Madryn. Y nuevamente repito, tenemos 2 espacios donde hacemos estudios bíblicos abiertos a la comunidad. Los días miércoles a partir de las 18 horas en Obreros Unidos 1650, sede del Hogar Emmanuel, y los sábados a partir de las 17 horas en Maíz 435. Dicho esto, vamos a ver qué pasa con este cuarto bloque. Evidencias de la naturaleza. Si vemos muy cerca en la naturaleza, encontraremos que todo está sublimemente coordinado y encaja de manera maravillosa. ¿No parece improbable que todo esto haya sido por pura coincidencia? No hay teoría acerca del origen de la vida y del universo completo, sino un pensamiento y un creador detrás de todo esto. Al igual que un artista, Dios se revela en la naturaleza, de modo que Él existe y creó el mundo. Esta revelación lo vemos en cada patrón diseñado en las plantas, en los animales, el agua, la vida en su totalidad. Y el diseño nos muestra lo interno y lo externo. Un cuerpo que tiene todo para sustentarse, células que anidan la vida, órganos con sus respectivas funciones. Tenemos huellas dactilares únicas en cada uno de nosotros. Cualquier ser humano del planeta es único en cuanto a huellas dactilares, además de muchas otras cosas personales. Y se espera que alcancemos este año nada más y nada menos que a los 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Se imaginan 8.000 millones de huellas dactilares absolutamente distintas unas de la otra? Esto no es obra de cualquier cosa o no es una teoría. No se trata de algo que... Acá hay alguien muy grande, con mucho poder, alguien que tiene la capacidad de un todopoderoso Dios, y es nuestro Dios. Y es el que se revela en la Escritura, que nos deja estas evidencias en el cual hemos reflexionado en este programa, y hablamos justamente del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, los orígenes de la humanidad. La creación de Dios está bien pensada. Fuimos creados de acuerdo con un plan. Él, por así decirlo, dejó suficiente evidencia en nosotros de lo extremo de cada uno de nuestros miembros, de lo externo y de lo interno de nuestra espiritualidad, en la búsqueda que nos lleva en el interior del corazón, de querer, de aferrarse a la vida. Todo demuestra que somos su creación, que venimos de Dios, y que para contarnos esa verdad Dios nos registró su palabra, para que le conozcamos, para que nos conozcamos a nosotros. Y hay un propósito sublime y hermoso y excelso, que toda la Escritura apunta al mismo Dios, y a ese Dios que se hace hombre, muere en la cruz para restaurar a la humanidad caída. Estimada audiencia, muchas veces nos ponemos a analizar, ¿no?, ¿qué tiene que ver realmente Dios conmigo? ¿Qué tiene que ver Dios con cada uno de nosotros? Hablábamos la semana pasada que es un Dios en 3 personas, que se hizo hombre nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, la Palabra, para llegar a dar su vida como ser humano para cumplir aquello que nosotros no podíamos cumplir. ¿Qué
¿qué tiene que ver Dios contigo? Te creó, te formó, te hizo lo que sos. Y después cada uno, obviamente, en su libre albedrío, porque como dijimos al principio, Dios nos dio la capacidad de pensar por nosotros mismos, y cometemos errores y desviamos nuestros pasos y nos alejamos de Dios. Y sin embargo, en las evidencias podemos ver que ese Dios existe. A veces nos alejamos y pensamos que ya no existe. Siempre me acuerdo de algo que comparto con el pastor y con otras personas, de un niño que fue reprendido por su madre muchas veces y le decía, teniendo un crucifijo en la pared, le decía, mirá, Jesús te está mirando, porque había una cruz con Jesús ahí, clavado en esa cruz. Y el niño un día tomó la determinación de que Jesús no lo vería más. Tomó el crucifijo y lo guardó bajo la almohada. Y él pensó que Jesús no lo vería más. Y a veces somos adultos y hacemos lo mismo. Pensamos que Dios, Jesús y el Espíritu Santo no están entre nosotros, que no existen. Y tenemos todas estas evidencias que nos muestran que sí. Evidencias escritas, evidencias arqueológicas, evidencias en la naturaleza. Toma una hoja de cualquier árbol de tu casa y fíjate de cerca. Todas esas líneas, todas esas fibras que alimentan esa hoja. Fíjate en su tronco, fíjate cómo se nutre. Y decime si no te ves a vos mismo en ese árbol. Hay un patrón. Todos nos nutrimos de algo. Todos nos alimentamos. Todos somos de la tierra. Dios nos formó. Dios creó el mundo, el universo, todas las cosas, y es el patrón perfecto. Hasta el día de hoy, el Espíritu Santo ayuda a la Iglesia para ganar aún más un mejor entendimiento de la revelación de Dios, para prevenir interpretaciones incorrectas. La Biblia es una fuente de la evidencia de Dios y es la evidencia también de que existe, y es la evidencia de que Dios tiene un plan para ti, para que te acerques a Dios. Un plan por el cual Dios dio a su Hijo. Un plan de rescate, un plan de redención, un plan de salvación. ¿Vas a seguir ocultando la cruz bajo la almohada? La creación nos revela al Creador mismo y a las personas que hayan evidencias históricas, que estudian la naturaleza, colaboran con el aporte científico, que es muchas veces de donde vienen los cuestionamientos de la existencia de Dios. Pero como dijo Estela recién, Dios nos dio la capacidad de encontrarlo, y para que lo encontremos como Él quiere, justamente nos dejó su palabra. Y Jesús instituyó la Iglesia para ayudarnos y hacer esto. La interpretación de las Escrituras como evidencia de la existencia de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es justamente por la misma guía de Él, el cual me da conocimiento, me da la fe, me enseña a confiar en su palabra y a encontrar el conocimiento de Dios, y en ese Dios que se revela de una forma misericordiosa. No nos podemos esconder de nuestro buen Dios. ¿Por qué? Porque Él viene y se acerca a nosotros, se hizo hombre, y por eso nos dejó esa escritura, esa revelación, para que lo conozcamos como es, y para que también veamos nuestro pecado, que es lo que nos aleja de Dios, nos aleja del prójimo, nos aleja de todas las cosas que nos esclavizan. Y por eso el mismo Señor viene a nuestro encuentro. Creo que ya estamos en hora del cierre de nuestro programa, ¿sí? Nos quedan unos minutos. Me encantaría que nuestra audiencia en algún momento, cuando tengan el deseo, cuando pasamos nuestros números, los anoten y nos escriban. Nos pueden escribir por WhatsApp y nosotros estaremos aquí. Si no les contestamos en el espacio radial, les contestaremos después, pero no se queden. Sé que muchos están tal vez enojados con Dios, y al enojarnos pensamos que Él no existe, que Él no es capaz, que es un Dios débil. Dios es todopoderoso y amoroso, y hay cosas
que nos van a seguir sucediendo en este mundo, a pesar de que Él tiene todo el poder de cambiar las cosas. De hecho, ha hecho grandes cosas. Una de su Hijo, que se hizo hombre y lo entregó por el bien nuestro. Y cuando nos ponemos en esa situación, nos olvidamos de que Dios intenta rescatarnos y nos olvidamos también de que estamos en este mundo gracias a Él. Y cuando nos perdemos en esto de no poder querer o estar con Dios, y lo culpamos de muchas de las cosas que nos pasan, tenemos que aprender a mirarnos en un gran espejo, ¿no? Perdimos aquello que era la gran semejanza con Dios, la perdimos. La perdimos en el momento en que no quisimos estar con Él, empezamos a no confiar en Él, y Adán y Eva tomaron la iniciativa de no hacer caso de lo que Dios les había mandado hacer, dejaron su voluntad de lado. Y cuando dejamos la voluntad de Dios de lado, es muy lógico que a veces pensemos en quién buscar a culpar. Acá Dios nos mostró evidencias de que Él existe, de que Él está, de que Él te ama, de que Él te busca. Y a veces no entendemos el por qué el mundo está como está, pero sí lo sabemos, está en nuestro ser, que se desvió de la gran suprema voluntad de Dios y se perdió. Y hoy tratamos de volver, como digo, a esconder la cruz debajo de una almohada, porque no queremos ver quiénes somos en realidad. Por eso hablo del espejo. Me miro en un espejo y me miro y veo quién soy. Y después me olvido, así dice el apóstol Pablo en uno de sus textos. Después me olvido quién era. ¿Y quién era? El ser humano perdido y condenado por mi pecado, que se alejó de Dios. Porque Dios no se aleja de vos ni de mí. Él siempre nos busca. Y para que no nos alejemos, alejados por el pecado estamos, para que no nos perdamos, para que encontremos ese camino a Él, por esa misma palabra. Uno de los textos que usamos hoy dice: ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Hoy todo se relativiza, todo depende del lado que se lo mire, pero la palabra de Dios es autoridad, es poder, y sobre todo nos trae justamente a un encuentro con el Creador para ser rescatados, perdonados. Por eso es autoridad, fuente de fe, de norma y de guía para conocer a Dios y para heredar por gracia de Dios, mediante la fe en Cristo, la vida eterna. Creo que estamos en el tiempo del cierre de nuestro programa. Esperamos que haya sido de utilidad esta reflexión. Como dijo Estela recién, estamos dispuestos a ayudar, a guiar, así como Dios lo hace cada día con nosotros, para que esa palabra de verdad cambie nuestra vida, cambie tu vida, y puedas valorarla, escucharla, meditarla, porque es autoridad, y no es una autoridad que impone y esclaviza, sino que es una autoridad que enseña, que ama y libera del pecado, libera de la muerte eterna y trae a vida. Por eso confiamos y nos apoyamos en este libro que el mismo Dios registró y se encargó de conservarlo, y hemos contado hoy las evidencias internas, externas y aquello que hace en nuestra vida. Por mi parte, hasta el domingo que viene. Bueno, querida audiencia, nos vemos el próximo domingo. Esperamos que Dios los bendiga mucho, que sus familias estén bien, que gocen de muy buena salud, y si no es así, los tenemos presentes en nuestras oraciones, aunque no sabemos sus nombres. Sabemos que todo ser humano necesita y que está en alguna situación que a lo mejor lo apremia. Bueno, queremos decirles que también los tenemos en nuestras oraciones, aunque no sepamos cómo es su rostro, o cómo es su voz, o cómo es su nombre. Dios los bendiga mucho, que tengan una hermosísima semana. Hasta el próximo domingo.
Hasta el domingo que viene.